Garantiza victoria, 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 garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada y en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada y en la cruz. Garantiza victoria, 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 garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada y en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada y en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada y en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada y en la cruz. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Todos aquellos que están sintonizando esta transmisión, les invitamos que se quédense la transmisión completa, compártela con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos ahí en Facebook. Denle en compartir para que la gente que usted tiene ahí agregada, sus amigos, pues escuchen el mensaje que Dios tiene el día de hoy para su vida. El día de hoy tenemos dos invitadas. Está conmigo Saraí Meléndez y Melissa. Dios les bendiga. Esperemos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Aquí estamos. Quédense toda la transmisión para que escuchen y pues que Dios nos use para que sus vidas sean pues transformadas, edificadas con la palabra de hoy. Gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar, para poner esta palabra en las manos del Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das el privilegio, Señor, de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú tomes nuestros pensamientos, Señor, nuestro sentir, todo lo que vayamos a hablar, Padre Santo, que sea solamente tu palabra, Señor bendito, y que tú puedas usar nuestras vidas y que aquel que va a escuchar, Padre Santo, aquella persona que va a ver esta transmisión, Padre bendito, esta palabra caiga, Señor, como en tierra fértil y de ese fruto, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, el día de hoy estaremos tocando el tema de el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios? Bueno, primero debemos entender y, bueno, vamos a apoyarnos en una cita que se encuentra en Isaías 55, 7 y 8. Bueno, 7 al 9. Dice desde el 7: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, nosotros debemos de entender principalmente lo que dice esta escritura. Dice que nuestros pensamientos no son conforme a los pensamientos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, vamos a decirlo así, muchas veces queremos o nos dejamos llevar por sentimientos, por emociones, por lo que vemos. Entonces, en esta vida o en esta actualidad se nos está, digamos, enseñando, se nos está preparando para ser exitosos, para tener, para lograr cosas. Entonces, eso es lo que todo ser humano, bueno, la mayoría de los seres humanos tienden a pensar. Piensan en un futuro, se ven ellos mismos en un futuro cercano, en un futuro lejano, se ven, no sé, digamos, en un puesto mayor en su trabajo, se ven con una casa más grande, se ven diferentes cosas. Entonces, por eso nos dice el versículo aquí 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, lo que nosotros pensamos, el 100% de las veces estamos equivocados. ¿Por qué? Porque lo hacemos sin consultar al Señor. Si nosotros nos queremos dejar llevar por lo que nosotros imaginamos en un futuro, lo que nosotros pensamos en un futuro, siempre el Señor va a, digamos, a decir o poner un alto y decir, no, es que no es como tú quieres, es como yo quiero. Entonces, es lo primero que debemos entender. Dice la misma escritura que un hombre se preocupaba mucho por tener más. Él decía, voy a destruir mis graneros, los voy a hacer más grandes. Entonces viene una voz y le dice, que esa noche vienen por tu alma y lo que has acumulado, lo que tienes, ¿de quién será? Entonces la misma palabra nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana trae su propio afán. Entonces muchas veces nos enfocamos en un futuro, nos enfocamos en lograr, en ser, y se nos olvida que lo primordial es vivir el día de hoy y que el Señor es el que el día de mañana va a traer lo que Él quiera para nosotros, lo que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas. Sí, bueno, todos en esta tierra nacimos con un propósito. Nadie está aquí por accidente, como lo dice, o por casualidad. Como lo dice Efesios 1:11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y a mí me llamó la atención la palabra que dice que fuimos predestinados, y me puse a investigar y decía que la predestinación es que fuimos escogidos por Dios desde un principio, por medio de su gracia para alcanzar la gloria. Entonces, Dios es un Dios de propósitos, no hay casualidades con Él. Por ejemplo, si desde un principio Dios creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, incluso el sol y la luna fueron creados con un propósito. El sol para calentar la tierra y la luna, que sirve como para incluso las estaciones del año. Entonces, si todo eso fue creado con un propósito, cuanto más nosotros que somos hijos de Él. Entonces estamos aquí en esta tierra porque Él así lo quiso, porque dice aquí, porque fue su voluntad. Y si nos vamos a Efesios 1:4-6, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, Él nos escogió desde que esta tierra fuera creada. Ya estamos en sus pensamientos. Y aquí nos dice para qué propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí también nos menciona otro propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, así como comentaba Jorge,
nosotros muchas veces buscamos propósitos terrenales, que nos enfocamos en tener una buena carrera, tener muchas riquezas. Incluso muchas veces yo me he fijado que muchos jóvenes se enfocan tanto en la persona con que se van a casar, o sí, muchas veces se enfocan en eso cuando ese no es nuestro propósito. A lo mejor sí está dentro de los planes, pero no es el propósito principal. El propósito principal es que venimos a servir a Dios a esta tierra. Bueno, comentando lo que decía al inicio Jorge, sobre que muchos tienen así sus propósitos, creen que es ser felices o su propósito es ser exitoso. No, o sea, Dios nos da, bueno, en la Biblia vienen varios propósitos que tenemos cada uno, pero así, por ejemplo, como en la historia de Daniel, se cumplió el propósito que Dios tenía en él porque él fue obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes, siempre guardando los mandamientos de Dios, obedeciéndole, porque mediante la palabra de Dios es cuando uno se da cuenta cuáles son los propósitos de Dios. Leyendo Romanos 8:28 nos damos cuenta que, bueno, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir que todo lo que nos pasa es por algo. O sea, las casualidades no, es porque Dios permite que así sean las cosas. Como comentaba que la historia de Daniel, que lo mandaron al foso de los leones. Y bueno, no me imagino que hubiese, o sea, lo que hubiera pasado. Bueno, es que pensar que te mandan al foso de los leones porque estabas orando a Dios. Pero todo fue porque él siguió obedeciendo y no le dio la espalda a Dios. Él siguió buscándole y Dios no le dio la espalda. Él lo guardó y siento yo que su propósito fue que la gente viera que el Dios de él era más poderoso que cualquier otro, que era más importante obedecer a Dios que lo que estaba diciendo el rey, de que no van a orar, o bueno, porque él quería otro tipo de cosas. Entonces, pues siempre, todas las cosas que nos pasen siempre tienen un propósito, pero claro, solamente para los que son hijos de Dios, que todo es para bien. Sí, tristemente, bueno, el ser humano por naturaleza, lo dice el Señor en su palabra, que los designios del hombre son siempre al mal. Cuando los destruyó, el Señor los destruyó, ¿por qué? Porque el corazón del hombre siempre se inclinaba a la maldad. Entonces el corazón del hombre por naturaleza es egoísta. ¿A qué me refiero con egoísta? Porque siempre está pensando en él, satisfacer mis gustos, satisfacer mis necesidades, satisfacer mis deleites, lo que yo quiero lograr, lo que yo pretendo ser, lo que yo pretendo llegar. Entonces, como el ser humano es por naturaleza una persona que solo piensa en él, es por eso que el Señor nos dice, lo que leíamos al principio, deje el hombre impío su camino. ¿Por qué? Porque debemos dejar nuestro camino. No podemos seguir nuestro camino y al mismo tiempo pretender hacer el propósito del Señor. Eso es imposible. No podemos seguir en lo que nosotros queremos y al mismo tiempo, Señor, lo que tú quieres, Señor, lo que tú tienes debe de acomodarse a lo que yo busco o a lo que yo espero. Pues no, estamos totalmente equivocados. Cuando dice la palabra que deje el impío su camino, nos significa que dejemos todo lo que nosotros éramos, lo que nosotros queríamos, hacia donde nosotros íbamos, lo que nosotros pensábamos, y que nos metamos a lo que el Señor quiere, porque después de que la cita nos dice que deje limpio su camino, después dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, por eso el Señor lo dice, deja eso, porque por donde tú vas, tú crees que está bien. Dice en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces al hombre le parece que hace bien las cosas, le parece que va a buen camino, le parece que está logrando sus objetivos, le parece que está logrando su meta, pero no consulta al Señor, no se detiene a pensar, Señor, esto que estoy haciendo es conforme a lo que tú tienes para mí en esta tierra. Señor, estoy cumpliendo lo que tú me mandaste, para lo que tú me salvaste, para lo que tú me rescataste, para lo que tú me transformaste, me limpiaste. Nunca nos detenemos a pensar, Señor, estoy yo esforzándome por lograr lo mío, pero estás tú ahí en medio, estás tú en lo que yo estoy haciendo. Entonces,
primero, en vez de nosotros empezar a ir por nuestros caminos, siempre debe estar consultar al Señor. Señor, quiero hacer esto, ¿será tu voluntad? Señor, si no es tu voluntad, ciérrame una puerta. Señor, si no es por ahí, abre otra puerta en donde tú quieres que vaya. Pero como no consultamos al Señor, se cumple lo que esta palabra dice. Hay camino que al hombre le parecen derecho, le parece que al hombre va bien, le parece que va por la ruta correcta. Pero dice, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si todo lo que hacemos, nuestro fin no es agradar al Señor, estamos totalmente equivocados. Simplemente, ¿qué pasó con el Señor en Mateo 26:38? Jesús estaba en el monte, el Getsemaní, estaba a punto de ser entregado. Entonces, subió al monte y luego dice en el 38, dice, entonces Jesús le dijo, Jesús estaba orando con el Padre, le dice al Padre, Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. No, eso le dice a sus discípulos, perdón. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ahora sí empieza a hablar con el Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? El Señor mismo, su carne quería una cosa. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en programas anteriores que hemos estado aquí. Tenemos carne, obviamente todos los que estamos en la tierra somos carne, es imposible no sentir, es imposible que nuestra carne no quiera algo. ¿Por qué? Porque es nuestra lucha diaria, es nuestra lucha con nuestra carne, con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros queremos. Si no tuviéramos esta carne, pues qué fácil sería servir al Señor si no sentimos nada, si no queremos nada, si no pensamos nada. Entonces, como somos carne, esa es nuestra lucha con nuestra carne, con lo que quiere, con someterla. Entonces, el Señor, su carne quería no ir a la cruz, su carne quería no cumplir ese propósito para el cual Él venía a esta tierra. Él ya sabía el propósito para el cual estaba aquí. Él venía a padecer y a morir por nuestros pecados. Entonces Él le confiesa al Padre, le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque no quiero ir a sufrir, mi carne no quiere. Pero después dice, pero que no sea como yo quiero. El Señor está diciendo, yo no como yo quiero, porque su carne quiere eso. Mi carne no quiere ir a la cruz, mi carne quiere estar aquí y seguir mi vida y morir de viejo. A lo mejor eso quería su carne, porque Él dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba diciendo, mi carne quiere cosas, mi carne quiere hacer lo que a ella le agrada, pero que no se va a hacer lo que ella quiere, se va a hacer lo que tú quieras. Es lo que falta hoy en día. Señor, yo quiero tener, quiero lograr, quiero hacer, no quiero venir a la iglesia, Señor. Señor, no quiero someterme a una santidad. Señor, no quiero vestirme así. Pero ¿qué falta? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque, ay, Señor, me da mucha flojera venir a la iglesia el día de hoy. No quiero ir. Ah, sí, no voy a ir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le damos a nuestra carne. Pero no, el propósito del Señor no es. El propósito del Señor es que nosotros le digamos a nuestra carne, no es como tú, sino como yo. Entonces siempre someter nuestra carne a lo que el Señor dice, a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Es importante aprender a diferenciar si los planes que nosotros tenemos nos acercan o nos alejan al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el cual ya mencionamos que es servirlo a Él. Entonces, si nosotros tenemos planes y nosotros nos damos cuenta que esos planes nos alejan de Él, lo importante es, a lo mejor sí nos va a doler, porque es algo que nosotros anhelamos, así como decía Jorge, que es lo que nuestra carne anhela. Pero si de verdad somos sus hijos y le amamos, entonces vamos a aprender a desechar esos planes y adaptarnos a los planes que Dios tiene para nuestra vida, porque nosotros nos tenemos que adaptar a sus planes. Él no se va a adaptar a nosotros. Entonces yo la otra vez estábamos comentando ahí en mi casa y con otra persona, y decía esa persona, no, pues si no fuera por Dios, uno de sus familiares no estaría viajando constantemente. Entonces ya a mí me entraba la duda de que pues es que en realidad no se ha dado cuenta que esos planes, eso que está pasando esa persona que viaja constantemente, no son planes de Dios, porque prácticamente tiene una vida alejada de Él. Entonces, si nosotros queremos
agradarle a Él, vamos a tener que romper con todo plan que nosotros queramos, aunque nos duela. Así como comentábamos que la carne le duele, pero nosotros, nuestro objetivo, ¿para qué nos sirve conocer nuestro propósito? Para acercarnos más a Él y al final cumplir la meta, que es llegar pues a la vida eterna. Yo quiero leer la cita de Romanos 8, en el versículo 6. Empieza: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para poder agradar a Dios, tenemos que estar viviendo en el espíritu, porque así como comentaban aquí mis hermanos, vivir en la carne, pues no vas a estar buscando las cosas de Dios, siempre vas a estar buscando tu sentir, y no, eso está mal. Para agradar a Dios no puedes estar siguiendo tu sentir, porque en la palabra dice en Proverbios que hay que guardar sobre todo nuestro corazón, porque del mana la vida, y el corazón es engañoso. No podemos estarnos guiando por lo que nosotros sentimos, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios puede tener otras cosas muy diferentes a lo que nosotros sentimos, y pues para seguir su voluntad hay que estar siempre pues viviendo en el espíritu y no alimentando la carne, porque eso también hace que pues sea más difícil estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, que es estar pues conforme a su espíritu, estar siempre siguiendo sus mandamientos, que así también como decían nuestros hermanos, pues la tentación a veces está ahí presente, pero igual no seguir lo que nosotros sentimos, sino lo que Dios nos dice que hagamos, porque pues en la Biblia vienen muchos consejos. Igual hay unos que, o sea, son dolorosos cuando los tomas, pero son de bendición. Sí, es importante siempre estar tomados del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos un caso en la iglesia, en la Biblia, en donde lo hemos visto muchas veces. Se ha visto los hijos de Eli. No sé si usted ha estudiado ese pasaje de la Biblia. Los hijos de Eli eran prácticamente, vamos a decirlo en palabras simplificadas, eran hijos consentidos, eran hijos de un sacerdote, eran hijos del sacerdote Eli, pero ellos estaban consentidos. ¿Por qué? Porque ellos pecaban contra Dios, ellos hacían lo que querían y no se les decía nada, no se les exhortaba a santidad, siendo hijos de un sacerdote. No se les pedía, no se les demandaba que fueran ejemplo. No, simplemente, bueno, en lo primero que el Señor le habla a Samuel es justamente eso, que él va por los pecados de los hijos de Eli, pues iba a desecharlos. Entonces, ¿qué pasa justamente en el capítulo 2, en el versículo 29? Bueno, aquí nos habla de toda la historia de lo que hacían los hijos de Eli, que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y luego dice el versículo 29, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Bueno, aquí está exhortando a Eli, al sacerdote. Dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de todo lo principal, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces estamos viendo cómo el Señor exhorta y le dice: ¿por qué engordaste a tus hijos de lo que era del pueblo? En pocas palabras. Y luego dice el versículo 30. Aquí podemos ver cómo Eli tenía un propósito. El Señor tenía un propósito para la casa de Eli. El Señor tiene un propósito para la familia de Eli, pero Eli nunca quiso irse por ese propósito, porque él amó más a sus hijos, él amó más a su familia que obedecer los caminos del Señor. Entonces dice el versículo 30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces el Señor es muy claro y le dice: a ver, mi propósito contigo era que tu casa, que tu descendencia andarían conmigo,
que tu descendencia me serviría, que tu descendencia estaría en mi tabernáculo. Entonces, el Señor le dice, yo había dicho esto, pero yo no voy a hacer lo que había dicho. Ese era mi propósito, pero como tú no te quisiste ir por ahí, la bendición ya no te alcanzó. Ya desaprovechaste esa oportunidad. El propósito del Señor que tenía para tu vida no lo quisiste porque te fuiste por otro lado. ¿Y qué fue la consecuencia? Los hijos de Elí y Elí terminaron muertos. Entonces, ¿por qué? Porque no se fue por donde el Señor tenía su propósito. Cuando nosotros buscamos nuestros caminos, la misma palabra lo dice, tenemos para nosotros que es un camino derecho, pero el fin es camino de muerte. Entonces, a veces le echamos la culpa a Dios. Bueno, no le echamos la culpa a Dios, sino decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Sin saber que nosotros mismos nos estamos buscando las cosas porque nos salimos del propósito del Señor. Las consecuencias de que nosotros no obedezcamos la voz del Señor, la consecuencia de que nosotros nos salgamos de su propósito, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Elí. El Señor nos va a decir, bueno, es que yo tenía algo para ti. Bueno, es que mira, el camino que estaba trazado para ti era que tú andarías en mi casa, era que tú vivirías para mí, era que tú me servirías, pero tú te saliste, entonces ese es tu castigo, el que tú te buscaste. ¿Por qué? Porque pasa que las personas se van, se alejan del Señor y luego pasan situaciones difíciles, pasan situaciones tristes. Y después dicen, no, es que Dios no, es que Dios no fue el que hizo eso. El Señor tenía algo para ti, tenía bendición para ti y simplemente la despreciaste, porque eso es lo que hizo Elí. Elí despreció los atrios del Señor, despreció su sacerdocio, despreció su servicio al Señor, porque incluso cuando Samuel le da la noticia, Elí, digamos sarcásticamente, dice, bueno, pues el Señor digamos... palabras más simplificadas, dijo, pues si él quiere hacerlo está bien, ¿quién lo va a detener? O sea, así como que en pocas palabras dijo que como si no le importara la decisión del Señor, porque el Señor le advirtió. Entonces, si él hubiera tomado otra actitud diferente, pues digamos que la misericordia del Señor lo hubiera alcanzado a sus hijos, a él, se hubiera corregido. Pero dijo, es Jehová que haga lo que quiera, en pocas palabras. Entonces, si nosotros nos alejamos del plan del Señor, si despreciamos, si menospreciamos su sacrificio, si menospreciamos que Él nos escogió, porque nosotros no estamos aquí porque nosotros hayamos sido algo, hayamos sido alguien para merecer, no, es porque el Señor nos escogió, la misma palabra nos dice. Lo leía Sari al principio, Él ya nos predestinó desde antes que naciéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido. Entonces, si Él nos escogió y nos tiene un propósito, si nosotros nos salimos, estamos despreciando y diciendo, Señor, tú te equivocaste, yo tengo un mejor camino. Tengo un mejor camino que me va a dar riquezas en esta tierra. Tengo un mejor camino que me va a hacer disfrutar en esta tierra, que me va a hacer tener deleites en esta tierra. Pero al fin de cuentas, esos son caminos que llevan a la muerte, que llevan a la destrucción, a la perdición. Entonces tal vez se pueda disfrutar en esta vida, pero cuando terminemos nuestra vida en esta tierra y darnos cuenta de que no cumplimos el propósito que el Señor tenía para nosotros, darnos cuenta que lo que hicimos en esta tierra fue en vano porque no seguimos los caminos del Señor, será muy triste. Imagínese haber estado usted en una iglesia en donde el Señor le hablaba, le exhortaba y le decía, te exhorto a que te metas conmigo, a que temas mi nombre, porque yo quiero usarte, que el Señor hubiera querido usar su vida y usted termine sus días y nunca se decidió a que el Señor le usara, nunca se decidió a dejar lo que usted tenía arraigado en su corazón para que el Señor le usara. Qué triste va a ser. Imagínese llegar a la presencia del Señor y que el Señor esté viendo los nombres inscritos en el libro de la vida. Está escrito fulanito, manganito, no. Y luego le preguntemos, Señor, ¿por qué mi nombre no está ahí? El Señor va a decir, pero tú ni siquiera quisiste dejar lo que hacías por servirme. Pero tú ni siquiera quisiste dejar un poco para hacer mi servicio, para temerme. Ni siquiera quisiste darle la espalda a lo que tú querías y ahora sí quieres que yo te deje entrar. Imagínese nada más, el Señor no va a pasar por alto. Si usted no hace nada por el Señor,
el Señor no lo va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque sería un poco injusto que nosotros no hagamos nada por el Señor, que nosotros no queramos cumplir el propósito que Él nos dice, y cuando lleguemos a su presencia, Señor, sí, déjame entrar. Es que no hice lo que tú me dijiste, pero pues aquí estoy, Señor, por favor. Iba a la iglesia, escuchaba. Sí, tú querías usarme, muchas veces usaste la vida de los hermanos para decir, mira, hermano, te invitamos a los hospitales para que ores por los enfermos. A lo mejor el Señor tenía un don de sanidad para ti. Te invitamos a la plaza para que vayas a hablar de Cristo. A lo mejor tenía un don de evangelismo para ti. Te invitamos a que sirvas en la iglesia, a recibir a los hermanos. A lo mejor Dios tenía un cargo para ti. Tú dijiste, no, es que no puedo. No puedo porque después tengo que vivir en santidad, después tengo que alejarme del pecado, como decía el Señor aquí en el Getsemaní. Decía que no se haga lo que yo quiero, porque su carne quería algo. Entonces nosotros decimos, sí, es que yo quiero venir de vez en cuando a la iglesia, mi carne quiere de vez en cuando aventarse una película para adultos, mi carne quiere de vez en cuando hacer o hablar de una manera. Entonces decimos, sí, Señor, es más importante lo que yo quiero, entonces no voy a servirte. Eso es lo que estamos diciendo cuando no queremos aceptar que el Señor quiere usar nuestras vidas, que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, cuando usted le dice al Señor que no a algo que el Señor quiere de su vida, a lo mejor el Señor quiere que usted deje los rencores, a lo mejor quiere que el Señor que usted deje su carácter, a lo mejor el Señor quiere que usted deje cosas que usted se ha reservado, y que el propósito del Señor es que se limpie para que Él pueda usarle. Pero en el momento que usted no deja eso, usted le está diciendo al Señor que importa más lo que su carne siente, lo que su carne quiere, que lo que el Señor quiere. Entonces debemos de tomar la actitud que el Señor nos dio el ejemplo, porque el Señor vino a esta tierra a darnos ejemplo. Todo lo que hizo el Señor, todo lo que está escrito en los evangelios, es para que nosotros sigamos un ejemplo de cómo se debe de vivir. Entonces el Señor nos dio un claro ejemplo de cómo Él ya veía la cruz muy cerca. ¿Por qué? Porque ya estaba a punto de... El Señor conocía el futuro y ya estaba muy, muy próxima a su arresto. Entonces ya veía la cruz muy cerca y ora y le dice, Señor, mi carne quiere esto, pero no se haga lo que yo quiero. Y Él nos dio el ejemplo muy claro, textualmente, verbalmente, hablándolo. Es lo que nosotros debemos de hacer, Señor. Yo quiero esto, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Que no se cumpla lo que yo anhelo, sino lo que tú anhelas de mí. Que no sea yo alguien exitoso en esta tierra, sino que sea alguien que es usado por ti. Alguien que puede poner su vida a su servicio. Entonces, eso todo es cuestión de nosotros. Porque el Señor no nos va a obligar nunca a cumplir su propósito. Imagínense, hay dos caminos nada más. El camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la salvación, que es el propósito del Señor en todo. Dice la Escritura que el propósito es que todos se salven, que todos lleguen a la salvación. Entonces, si nosotros vamos por el propósito del Señor, la salvación es automáticamente una garantía, si usted va cumpliendo el propósito. Entonces, imagínese que una persona vaya por el camino suyo, de su carne, y el Señor lo obligue a meterse. Pues no, eso no sería correcto. Imagínese el Señor obligándole, no, tú vas a ir así por aquí porque así quiero. No, el Señor nada más nos dice lo que Él quiere, nos dice lo que Él espera y es nuestra decisión. Entonces, si usted está, solamente hay dos caminos, lo que usted quiere y lo que el Señor quiere, no hay más. Si usted no está haciendo lo que el Señor quiere, es porque usted está haciendo lo que usted quiere. No hay otra salida, no hay otra... no le busque más, porque muchas veces intentamos justificarnos, intentamos decir, es que yo soy buena persona, es que he escuchado mucho esta frase y me da risa porque la dicen siempre, por ejemplo, cuando se le pregunta a un papá por su hijo, su hijo está metido con Dios, su hijo... va a la iglesia, su hijo sirve en la iglesia, y las personas como que no quieren decir que el hijo es medio rebelde, o que no está en las cosas del Señor. Lo que usan es, mi hijo es bueno, mi hijo no hace cosas malas, mi hijo es buen hijo, entonces tristemente nos queremos engañar a nosotros mismos, o hacemos lo que el Señor quiere o hacemos lo que nosotros queremos. Entonces
No tratemos de justificar, soy buena persona, no hago daño a nadie. No, o haces lo que Dios quiere o haces lo que tú quieres, no hay de otra. Incluso muchas veces cuando nosotros queremos hacer lo que, pues queremos hacer nuestros planes, y Dios tiene misericordia de nosotros y nos advierte, así como pasó con Jonás, que Dios tenía el propósito de que él fuera a interceder por Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Dijo, no, Señor, yo no quiero, y se decidió y fue a otro lugar. Fue a otra ciudad que Dios no le había mandado. ¿Y qué pasó? Pues el gran pez se lo comió, pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces ahí fue Jonás cuando recapacitó, dijo, y se dio cuenta que el plan que él quería no era el mismo que Dios tenía para él. Entonces nosotros muchas veces va a haber oportunidades en que Dios nos va a hacer recapacitar. Que ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero para ti, tengo algo mejor para ti. Y muchas veces pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios, pero estamos equivocados porque los planes de Dios son mejores que los que nosotros tenemos para los que nosotros queremos. Entonces, si llegan estas oportunidades en nuestras vidas, que Dios nos hace recapacitar, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él nos está haciendo volver para que nosotros le sirvamos. Y muchas veces van a llegar situaciones a nuestras vidas que nosotros no vamos a comprender. Van a ser a lo mejor tristes, dolorosas, pero tengo la convicción y creo que esas situaciones van a hacer que nos acerquemos más al propósito de Dios, aunque nosotros no lo entendamos. En Romanos 12:2 la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que estar estudiando siempre la Biblia. Para eso es la Biblia, para exhortar, para estudiarla, para la enseñanza. Aquí en la Biblia, pues siempre nos va a guiar. Hay muchos ejemplos de cómo varios siervos de Dios sufrieron varias cosas, pero igual, siempre era el propósito de Dios para que después su nombre fuera glorificado. Leyendo la Biblia para el día de hoy, me di cuenta de varias cosas. Dios tiene varios propósitos para cada uno de nosotros. Uno de ellos es que nos guardemos en santidad, porque Él nos ha dicho que quiere que vivamos como Él. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Viviendo en santidad, siempre pidiéndole a Dios que Él sea el que nos guíe, que su voluntad sea en nosotros. Aunque nosotros a veces queramos otras cosas, no siempre es lo mejor para nosotros. O en el momento nosotros creemos que eso debería de pasar, pero Dios sabe siempre el porqué de las cosas. También otro de los propósitos que tenemos, como ahorita lo dijo Saraí en Efesios, uno es sed santos y otro es pues para alabanza suya, porque para eso hemos sido creados, ¿verdad? Y otra también muy importante que es para dar fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto si no estamos en obediencia delante de Dios? Siempre hay que recordar que en todos los lugares hay que actuar como Jesús actuaría. Así también como ahorita comentaba Jorge, sobre que Jesús le pedía a Dios que fuera la voluntad de Dios y no la de nosotros, no de nuestra carne. Así pues siempre en todas las circunstancias que estemos, siempre hay que pedirle eso a Dios, porque hay toda la gente nos está viendo. Entonces, al nosotros decir que somos cristianos, siempre van a estar las miradas, y si nos equivocamos, pues la gente siempre va a estar de, no, mira, ¿y eso qué es cristiano? Pero por eso siempre, cada vez que vayamos a hacer algo, pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la suya, que no vayamos a reaccionar conforme a nuestro sentir, que siempre sea lo que recordan. Yo en mi vida, por ejemplo, cada que pasa algo siempre le pido a Dios, ayúdame, ¿qué hago? Y leyendo la Biblia Él contesta, y siempre es así cuando te das cuenta de cuál es la voluntad de Dios, lo que Él quiere para ti, y a veces duele, pero siempre es lo mejor. Sí, y leemos en 2 Timoteo 1:9. Aquí nos habla de, Pablo aquí dando consejo a Timoteo, desde el versículo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Lo que hablábamos hace un momento de que nuestra carne no nos domina, nosotros dominamos nuestra carne por el amor de Cristo en nosotros. Entonces dice el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, aquí nos dice, participa de las aflicciones del Evangelio. En pocas palabras, padece el Evangelio. Y luego nos dice en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces dice que nos llamó conforme al propósito suyo. Entonces, el Señor, la Biblia ya está escrita, la profecía ya está escrita, todo lo que va a pasar ya está escrito. El Señor ya tiene establecido el futuro, por así decirlo. El Señor, los planes que Él tenga, Él los va a llevar a cabo. Entonces, la cuestión es si nosotros queremos ser instrumentos para que Él lleve a cabo planes que tiene para su propósito. Es como, imagínense nada más que vamos a poner un ejemplo, que se fuera a abrir una obra, una iglesia desde abajo, y que Dios llamara a una persona, y Dios la llama, y que esa persona no quisiera, que huyera del llamado, y que no quisiera, y que no quisiera, y no quisiera, y no quisiera, se alejara del Señor, se fuera al mundo, que el Señor diga, no, pues, ya no quiso esa persona, ya la iglesia ya no se va a abrir, ya ni modo. No, si esa persona no quiere ponerse el Señor va a escoger a alguien más, pero el propósito del Señor se va a llevar a cabo. La obra se va a abrir, se va a levantar, se va a abrir una iglesia, y se va a impartir la palabra. Entonces, así es como el Señor se maneja. El Señor tiene un plan. Si nosotros queremos entrar en su plan, nosotros somos los beneficiados porque estamos siendo parte del propósito del Señor. Si nosotros no queremos ser parte del propósito y nos alejamos y nos damos la espalda, el Señor va a usar alguna otra vida, el Señor va a usar a alguien más, pero el plan de Dios no se detiene. La obra del Señor no se detiene. Imagínense que alguien fuera tan indispensable como para decir, no, yo no quiero que el Señor use mi vida. Entonces, no, Dios va a decir, no, bueno, vamos a parar todo porque esta persona no quiere. No, el Señor cumple su propósito, quiera a alguien o no quiera a alguien, crea a alguien o no lo crea, el Señor lleva a cabo el plan que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y Él puede elegir a quien quiera y Él puede usar a quien quiera. Entonces a nosotros nos conviene estar dentro de su propósito. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a servir al Señor a esta tierra. Nosotros estamos para servir en su iglesia, en su casa. Y luego también en Job, todos sabemos la historia de Job, pero un versículo que llamó en especial mi atención, Job 17:11. Bueno, resumiendo la historia de Job, Job tenía su vida tranquila, el Señor permite al enemigo venir a tocar sus posesiones, incluso su salud, y Job pierde todo y cae en enfermedad, y prácticamente todo el libro de Job es sus padecimientos, lo que fue pasando, lo que fue atravesando Job, cómo lo fue viviendo. Entonces, si usted se pusiera a pensar, Job, en sus planes no estaba todo eso. En sus planes no estaba caer enfermo, en sus planes no estaba perder a sus hijos, en sus planes no estaba quedarse sin nada. Leíamos lo que dice la palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es lo que dice el Señor. Nosotros a veces nos creemos muy inteligentes y creemos decidir bien y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no consultamos al Señor. ¿Qué pasó con Salomón? Se creyó lo suficientemente inteligente, tanto se la creyó que cayó en idolatría. ¿Por qué? Porque no atendió al consejo que el Señor le había dicho como para el plan que él tenía. Entonces, si nosotros nos creemos muy inteligentes para decidir por nosotros mismos, para tomar una decisión sin consultar a Dios, estamos totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque si no consultamos a Dios, corremos el peligro de que nos equivoquemos, y es casi seguro de que así pase. Entonces, ¿qué pasó con Job? El Señor permitió, fue probado, y luego investigué unas dos versiones de este versículo. Versículo 17:11 dice: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. En otra versión dice:
se deshicieron mis planes. En vez de fueron arrancados mis pensamientos, otra versión dice se deshicieron mis planes. Entonces, ¿qué pasó? Imagínese que usted está así como una vida como la de Job, bien tranquila, y que de repente el Señor le manda algo y cambia totalmente sus planes. Entonces, Job dijo, fueron deshechos mis planes. Lo que yo pensaba ya no es nada, para nada lo que yo tenía pensado. Lo que estoy pasando, lo que Dios trajo a mi vida no es para nada como yo quería llevar mi vida. Y a veces muchos pensamos que el propósito del Señor va a ser fácil. Creemos que, Señor, voy a cumplir tu propósito, usa mi vida. Y viene una pequeña prueba y, ay, Señor, mejor no. Es que no sabía que iba a ser tan difícil, que me ibas a probar tanto. No, el camino por el cual el Señor nos va a llevar no va a ser un camino fácil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El camino con el cual vamos al propósito de Dios es el camino de la salvación. Y el Señor mismo lo dijo. Si el justo con dificultad se salva, el justo con dificultad, padeciéndola. Si la salvación fuera tan fácil, todo el mundo estaría dentro de una iglesia sirviendo a Dios, si fuera fácil. Pero entonces, si nosotros nos decidimos y decimos, Señor, usa mi vida, Señor, aquí está, voy a dejar lo que tú me pides, lo que yo quiero, lo que mi carne quiera, lo voy a dejar a un lado. Entonces debemos de estar conscientes que las pruebas van a venir a nuestra vida, y es cuando nosotros debemos de soportar las pruebas. ¿Por qué? Qué fácil servir a Dios, dice un canto que entonamos aquí en la iglesia, qué fácil servir a Dios cuando todo está bien, cuando todo está en calma, cuando todo está en paz, cuando todo está... Qué fácil es, dice un canto también ahí que cantamos en la rondalla, es que fácil es decirle a Dios, te amo, Señor, qué fácil es. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las adversidades, recuerde que estamos en el propósito del Señor, pero en el propósito van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir adversidades, van a venir tentaciones, van a venir el enemigo diciéndonos, mira, si tú hubieras escogido por el otro lado, no estuvieras pasando esto. Mira, si tú hubieras elegido el camino de la riqueza, no estuvieras batallando. Mira, si tú hubieras elegido el camino de la prosperidad, hablando de, por ejemplo, las iglesias que se desvían a los temas de prosperidad, de economía. Entonces el enemigo viene y habla a los pastores, a los siervos que siguen en la sana doctrina y les dice, mira, si hubieras elegido este camino, no estuvieras batallando. Mira, si hubieras ido mejor por este lado, estarías más tranquilo. Entonces el enemigo va a llegar a tocar, va a llegar a tentar. Y nosotros debemos decir, como dijo el Señor, lo que vemos en el Getsemaní, y aquí apoyándonos en lo que dice Job, mis caminos fueron cambiados, fueron arrancados mis pensamientos y los designios de mi corazón, lo que mi corazón anhelaba, lo que mi corazón pensaba en un futuro, ya no está. ¿Por qué? Porque el Señor me llevó por otro lado. El Señor me está llevando por aquí, pero yo sé y confío en lo que el Señor, por dónde me va llevando el Señor. Entonces, si usted ha decidido servir al Señor, le invito en esta tarde. Si usted ha decidido agradar al Señor, si usted ha decidido vivir para Él, y viene la prueba, no vuelva al otro camino. Recuerde que solo hay dos. No vaya al otro camino de lo fácil. No vaya al otro camino de lo que yo quiero. Acuérdese que un camino se llama lo que yo quiero y otro camino se llama lo que Dios quiere. El camino de lo que Dios quiere es el camino más difícil. ¿Por qué? Porque es luchar contra nuestra carne día a día, pero es el camino que nos lleva a la salvación y nos lleva a Dios. Es el que más nos conviene y es el que debemos tomar. Entonces, yo le recomiendo, si usted escogió el camino en el cual usted va a cumplir el propósito para el cual fue establecido en esta tierra, siga ahí. Por más que el enemigo venga a tirarle y a tentarle y a tirarle dardos, no se mueva. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una recompensa. El propósito que Dios tiene en nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, ¿por qué? Porque Él nos escogió. Él nos escogió y no fue coincidencia, no fue casualidad, no fue digamos, un caso sí, que nos topamos y no. Fue porque el Señor ya nos había escogido. Entonces, si nos escogió, es porque Él sabe que nosotros podemos cumplir su propósito. ¿Por qué el Señor escogió a Job y por qué permitió
que fuera tentado. ¿Por qué? Porque el Dios sabía que el propósito que Job tenía iba a ser cumplido. Él sabía que no iba a negarle, él sabía que no iba a renegar contra Dios. Entonces, si usted está padeciendo, si usted está pasando situación difícil, no se preocupe, porque el Señor sabe que usted va a seguir cumpliendo su propósito y va a llegar hasta el final. Último comentario para concluir. Bueno, tenemos que tener la seguridad de que Dios va a cumplir su propósito, pase lo que pase, si verdaderamente nosotros le amamos. Él lo va a cumplir cuando Él quiera, en el momento que Él quiera, no cuando nosotros queramos. Muchas veces tenemos una vida tan carrereada que esperamos de que Dios lo cumpla lo más pronto posible. Le pedimos, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que tienes para nuestra vida? Porque les digo, porque sí me pasaba a mí, de que yo le decía, Señor, ¿qué propósito tienes tú para mi vida? Pero dejé de hacerlo cuando supe que su propósito era que yo le sirviera. Si nosotros servimos a Dios, tenemos que tener la seguridad de que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, que estamos haciendo parte de su propósito. Entonces, tengo muy claro que su propósito para nuestras vidas es servirle, y así como decía Jorge, que si están pasando por luchas o por pruebas, pero estamos sirviendo a Dios, entonces hay que permanecer en Él. Y como dice una cita que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces, Dios va a cumplir su propósito, pase lo que pase. Yo quería recordar, bueno, tenemos la opción de obedecer a Dios y de no obedecer. La palabra dice que si uno elige pues el pecado, la paga es la muerte. Pero si uno elige a Dios, pues tenemos la vida, que es el verdad. A veces uno piensa que lo que va a hacer, bueno, que su pensamiento es el correcto, a pesar de lo que hemos visto. Por ejemplo, en Samuel viene la palabra cuando Saúl no quiso matar a los animales que Dios le había dicho que tenía que matar y al pueblo. Y él creyó que si le daba holocaustos a Dios, él iba a ser agradable delante de él. Pero en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí dice que es mejor obedecer a Dios. Es mejor, nuestro corazón siempre nos va a decir una cosa diferente a lo que la palabra de Dios dice. Hay que serle fiel a Dios porque Él siempre nos ha sido fiel. Pues creo que eso sería todo. Sí, bueno, entonces es claro, la palabra es clara cuando nos dice que obedezcamos al Señor, como la cita que daba Melissa ahorita por último, como Saúl pensó que lo que él estaba haciendo estaba correcto, basándonos en la primera cita que leíamos de Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Entonces Saúl creyó, dijo, pues yo creo que va a estar bien si perdono lo mejor del ganado y se lo ofrezco a Dios. Pero no era el propósito del Señor, porque el Señor había sido claro. El Señor le había dicho, mira, esto es lo que quiero que hagas. Entonces, si usted quiere saber lo que el Señor quiere que usted haga, aquí está la palabra. El Señor no lo va a hablar audiblemente, así como le hablaba a los profetas, a los siervos. ¿Por qué? Porque eso fue en la antigüedad, porque se estaba escribiendo el mensaje. Entonces, si usted quiere que se abra el cielo y una voz le diga, quiero que hagas esto, no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor ya habló y aquí lo dejó escrito. Entonces, no hay nada nuevo. Si usted quiere saber lo que debe de hacer, si usted quiere saber cuál es el propósito del Señor en su vida, si usted quiere saber cómo conducirse, simplemente abra las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí usted va a encontrar cómo se debe conducir, ahí usted va a encontrar cómo debe de buscar a Dios, ahí usted va a encontrar cómo debe de vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque a veces, como decía hace unos instantes, nos queremos engañar creyendo que estamos bien, nos engañamos creyendo que vamos haciendo las cosas bien. Pero si abrimos las Escrituras, la escritura desnuda, la Escritura quebranta, la Escritura
rompe todo. Entonces, ¿qué podemos aparentar ante las escrituras del Señor que desnudan completamente hasta el alma? Entonces, les recomiendo, si usted quiere saber lo que el Señor quiere de su vida, lea las escrituras, lea su palabra. Ahí usted va a saber, mira, Señor, ¿quieres que no deje de congregarme? Aquí está. Porque yo quiero venir de vez en cuando a la iglesia. Si tú dices que no deje de congregarme, entonces ya sé ahí, ya voy viendo más o menos por dónde va el plan del Señor, no dejando de congregarnos. Entonces dice, orad sin cesar. Caray. Entonces yo de repente como que me da flojera y oro una semana así, y luego oro como dentro de 3 meses. Entonces ya ahí voy viendo el propósito del Señor en mi vida. Entonces dice la palabra del Señor aquí que nos alejemos de la maldad, del pecado. Entonces ya voy viendo. Así usted se va a dar cuenta del plan que el Señor tiene para sus vidas. Entonces, con esto concluimos esta palabra. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, que haya sido de edificación. Si usted lo va a ver ahorita más a ratito, si usted lo va a ver mañana, compártalo con sus conocidos, con sus familiares. Dígale, mira, aquí está una predicación de la iglesia a la que asisto para que la veas. Dile, mira, te invito todos los sábados, conéctate a tal hora. Si usted está ahí en una reunión familiar como que sin querer queriendo, póngalo ahí en la tele para que lo vean y se den cuenta y recomiéndeselas para que conozcan del Señor, para que conozcan su palabra, porque a esto nos mandó el Señor. Dijo el Señor la gran comisión que nos dejó decir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Venimos a hablar del Señor, no venimos a entretenerlos o a decirles lo que usted quiere escuchar o a que pase un rato agradable. No, venimos a hablar la palabra del Señor, que es el centro de este lugar. Entonces le invitamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Estaremos con otro invitado impartiendo la palabra del Señor. Le recomendamos nuevamente, comparta la transmisión y no se olvide de sintonizar la transmisión. A lo mejor usted está ocupado a esta hora, a lo mejor se ocupa por ahí, pero que no se le olvide terminando, pues ahí la pone, que al cabo se queda guardada ahí en la página. Entonces le mandamos saludo de parte de toda la iglesia Jesucristo es mi Rey. Y lo invitamos también, si usted ha dejado de congregarse, asista a la iglesia. Si usted antes venía a la iglesia aquí y ha dejado de venir, asista. Mañana tenemos culto a las 10, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Entonces, congréguese porque el Señor quiere una iglesia y viene por una iglesia. Entonces, les saludamos de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey y nos vemos el siguiente sábado, primeramente Dios. Dios les bendiga.